El contenido que vamos a abordar el día de hoy va a estar dado por una introducción con datos epidemiológicos, vamos a hablar de la etiopatogenia de la enfermedad, la presentación clínica, cómo se realiza el diagnóstico, el tratamiento, cómo podemos hacer el seguimiento y qué podríamos decir de pronóstico y terminaremos con unas conclusiones. Primero, vamos con la introducción. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neuropsicobiológico que es el más frecuente en la infancia. Desde el punto de vista psicológico se ha dicho que hay una alteración en la función ejecutiva que engloba atención y memoria, las cuales son necesarias para tareas fundamentales como planificar y organizar. La prevalencia va a estar en un porcentaje que va entre el 3 y el 11% en edad escolar, pero podemos ver que esto realmente tiene una amplia variabilidad dada por factores como los criterios diagnósticos, la edad, el sexo, algunas dificultades metodológicas en los estudios y el área geográfica en la cual se realice. Entonces, para hablar de epidemiología, lo primero que vamos a dar es algunos datos. Este fue un metaanálisis que se hizo para evaluar la prevalencia de los desórdenes mentales a nivel mundial. Se publicó en el año 2015, incluyó 41 estudios con 27 países y reveló una prevalencia del TDAH de 3.4%. En ese mismo año, la Academia Americana de Pediatría publicó esta revisión sistemática y metaanálisis de la prevalencia específicamente del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Incluyeron 175 estudios con una prevalencia del 7.2%. En el 2020 se hizo esta revisión en la cual se incluyeron niños entre 1 y 7 años y se miró la prevalencia de los diferentes trastornos mentales. Acá se incluyeron 10 estudios en una muestra de 18.000 niños con 8 países y ellos hablaban de una prevalencia del 4.3%. Si nos ponemos a mirar los estudios, realmente las prevalencias digamos que van a estar entonces entre el 3 y el 7% cuando miramos estudios a nivel mundial. Pero miremos Colombia. En Colombia tenemos la encuesta nacional de salud mental del 2015. Acá en esta tabla nos muestran cuál es la prevalencia de los trastornos mentales en los últimos 12 meses en niños entre 7 y 11 años y podemos encontrar que el TDAH de cualquier tipo, en general, la prevalencia es de un 3%. Ellos acá también nos la muestran por subtipo, según si es un predominio inatento, hiperactivo o combinado, y en esta encuesta vieron que había un predominio del tipo hiperactivo. Además de eso, las diferentes literaturas han sugerido que hay un predominio del sexo masculino. La mayoría hablan de una relación de 2 a 1. Tenemos este estudio que se realizó en Barranquilla. En este estudio se incluyeron 383 niños y se encontró que había una prevalencia del 15% con una relación hombre-mujer de 2 a 1. Acá vieron que había un predominio del subtipo combinado. Entonces, realmente cuando miramos la epidemiología en Colombia, digamos que la prevalencia viene siendo un poco más alta que lo que se reporta a nivel mundial, entre el 15 y el 20% aproximadamente. Hubo otro estudio que no les coloco en la diapositiva, pero que quisiera nombrarse, los que se realizó en Sabaneta en el 2005, en el cual ellos hablaban también de una prevalencia entre el 15 y el 20%, y se veía que el subtipo que predominaba era el subtipo combinado. Entonces, pasando a la parte de etiopatogenia, es muy importante ver que hay como tres enfoques importantes: la parte genética, la parte ambiental y la parte biológica. En la parte genética, la heredabilidad es de aproximadamente un 74%, y esto es importante porque de hecho es uno de los trastornos que mayor heredabilidad tiene. Se han asociado varios genes, se han hecho estudios de asociación del genoma completo y no han encontrado otros resultados, es decir, han encontrado que son muchos genes los que se pueden asociar, y esto ha sugerido que es un trastorno que se comporta más que todo como un trastorno poligenético, pero la genética por sí sola no logra explicar el desarrollo de este trastorno, y por ello es que ha surgido también la parte del ambiente. En el ambiente hay factores importantes como la prematuridad. La prematuridad ha sido el factor que más se ha asociado con el desarrollo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También se ha visto el bajo peso al nacer, la exposición intrauterina al tabaco y al alcohol, el estrés perinatal, la enfermedad y la obesidad materna, y recientemente se han agregado otros como son la disfunción familiar, la clase social baja, la sobreexposición a pantallas, la alta ingesta de azúcares, la exposición a plomo, pesticidas y organofosforados. Pero entonces, teniendo en cuenta la parte genética y la parte ambiental, se le suma una parte biológica, y en esa parte biológica lo que se ha encontrado es que hay alteraciones en las funciones cerebrales heterogéneas en circuitos frontoestriatales, frontocerebrales y frontoparietales, y todo esto digamos que ha sido como lo que hemos recogido pues en la historia y en las revisiones para poder explicar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero todavía las diferentes literaturas y los diferentes autores nos invitan a continuar la investigación y a continuar siguiendo pues como sugiriendo hipótesis.
Con respecto a la presentación clínica, es de inicio en la infancia, alrededor de los 4 años. El punto máximo de expresión es entre los 7 y los 8 años. Y tenemos que hay como tres componentes: el componente de inatención, el componente de hiperactividad y el de impulsividad. Según estos componentes, el DSM-5 la ha clasificado en tres tipos: el que es de predominio hiperactivo, de predominio de déficit de atención y el que es combinado o mixto. Es importante que esto tiene una evolución en el tiempo, es decir, un mismo paciente puede presentar varios subtipos a medida que va creciendo. Entonces, no es una cosa que se conserve en el tiempo y por eso es que es importante hacer el seguimiento. Para el diagnóstico, lo primero que quiero decirles es que el diagnóstico es exclusivamente clínico y para eso el DSM-5 nos muestra estos criterios. Tenemos en el componente A que se deben cumplir 6 o más de los siguientes síntomas que se han mantenido por al menos 6 meses y que se presentan en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales, académicas y o laborales. Y acá en la parte de inatención, miren que en los criterios nos dicen dificultad para mantener la atención, es el niño que no sigue instrucciones, es el niño que se le dificulta organizarse, que con frecuencia pierde cosas, que con frecuencia se distrae u olvida cosas. En el componente de hiperactividad e impulsividad tenemos que tener 6 o más de los siguientes presentes, mínimo 5 si es un adolescente, y acá vemos que es el niño que corretea o trepa, es incapaz de jugar u ocuparse, es como si lo impulsara un motor, habla excesivamente, responde inesperadamente, le es difícil esperar el turno o interrumpe en conversaciones. Algunos síntomas de estas pues que acabamos de nombrar deben estar presentes antes de los 12 años y eso ya lo vamos a discutir. Varios síntomas de inatención o hiperactividad deben estar presentes en 2 o más contextos, es decir, la casa y el colegio o la casa y el trabajo. Existen pruebas de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral y que reducen la calidad de vida como tal de todas estas actividades. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de esquizofrenia o de un trastorno psicótico, que es lo último que nos dicen los criterios del DSM-5. Acá quisiera hacer como una aclaración y es acerca de la validez de estos criterios en la edad preescolar. Realmente eso es algo que todavía es muy controversial. Se reconoce que puede haber un diagnóstico antes de los 6 años, pero la mayoría de autores indican que esto puede ser un reto, digamos que por todos los comportamientos que hacen parte del desarrollo normal del niño y porque en ocasiones en los niños más pequeños es muy difícil reconocer como tal el componente de inatención. La Academia Americana de Pediatría indica que esos criterios pueden ser aplicados a niños entre 4 y 6 años, realizando entrevistas a los padres, a los profesores y observando el niño. Y para esto es que les quiero mostrar que tenemos estas escalas validadas que ayudan a cuantificar la presencia y la gravedad de los síntomas inespecíficos y también nos pueden servir para monitorizar la respuesta al tratamiento. Tenemos el SNAP-4 y el SWAM que se utilizan entre los 5 y los 11 años y la escala de Corners y la escala de TDAH-4 que se utiliza para la edad preescolar. Es importante tener en cuenta las comorbilidades. Miremos que hasta un 60% de los niños pueden tener un trastorno negativista desafiante o un trastorno del estado de ánimo en un 50%, trastornos de ansiedad, trastornos del lenguaje o del aprendizaje, trastornos de la conducta, trastorno del espectro autista o tics. Y obviamente estas comorbilidades nos van a modificar como tal el abordaje del paciente y por ello también es importante estar atentos a estos diagnósticos. Además de eso, es relevante decir que hay un mayor riesgo de abuso infantil y de lesiones accidentales y en el caso de los adolescentes mayor riesgo de consumo de sustancias, por ende requieren más atención. Para la parte de tratamiento tenemos unos objetivos. Los objetivos están dados en mejorar los síntomas del TDAH, mejorar el rendimiento escolar, optimizar el rendimiento funcional, eliminar obstáculos conductuales y hay 3 componentes importantes. Tenemos la psicoeducación, las terapias comportamentales y los psicoestimulantes. Las organizaciones canadienses, latinoamericanas, europeas recomiendan que en la psicoeducación y el manejo comportamental sea seguido de los psicoestimulantes, es decir, que esto sea la primera línea. La Academia Americana de Pediatría para los niños entre 4 y 6 años recomiendan que se inicie con el entrenamiento a padres e intervenciones comportamentales en el salón de clases y que el manejo farmacológico únicamente se deje para pacientes que tienen un compromiso que es moderado a grave en el funcionamiento o que no responden al manejo inicial. Las guías NICE indican que no debe iniciarse un tratamiento farmacológico sin antes considerar la opinión de un experto. Para hablar de tratamiento no farmacológico, tenemos que lo primero es la educación al paciente y a la familia. Explicarle a ese paciente y a esa familia qué es lo que está pasando, cómo lo vamos a abordar y qué pudiéramos hacer.
El entrenamiento conductual a los padres, y para esto hay varias estrategias que nos hablan en la literatura, como la crianza positiva, el programa para padres, los años increíbles, la terapia de interacción entre padres e hijos, programas para padres New Forest. Realmente entre estas estrategias no hay diferencias según los estudios, y se ha visto que el beneficio de estas es cuando ya han pasado más de 6 meses desde su implementación. Hay otras estrategias como el mindfulness, el entrenamiento cognitivo, las modificaciones de la dieta y el biofeedback, que son muy discutidas y que aún se considera que no tienen evidencia suficiente para poder hacer una recomendación. Con respecto al tratamiento farmacológico, tenemos los estimulantes y los no estimulantes. Esos son los dos grupos grandes que vamos a manejar. Este es una revisión sistemática con un metaanálisis que se publicó en Lancet en el 2018. Incluyeron 133 estudios, 81 en niños y adolescentes y 51 en adultos y uno que incluyó ambas poblaciones. Y acá lo que les quiero mostrar es esta figura en la cual hablan del cambio medio de los síntomas valorada por los clínicos, y básicamente lo que podemos ver es que cuando evaluaban a las 12 semanas de tratamiento la sintomatología con todos estos tratamientos que recibían en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, todos los medicamentos eran superiores al placebo en niños y en adolescentes. Entonces, digamos que esto nos habla también como de la efectividad de los medicamentos que se están utilizando. Primero vamos a hablar del metilfenidato. El metilfenidato es un medicamento que bloquea los transportadores presinápticos de dopamina y noradrenalina, aumentando la transmisión de catecolaminas. La seguridad y la eficacia ya ha sido estudiada. Induce mejoría a corto plazo en funcionamiento conductual, académico, laboral, y esto básicamente se refleja en efectos positivos en autoestima, en relación con los padres y con los compañeros. Las guías NICE y la Academia Americana de Pediatría lo recomiendan como primera línea de tratamiento, y en preescolares su uso continúa siendo off-label. Con respecto a los efectos adversos, digamos que se ha visto que son más frecuentes en menores de 5 años. La disminución del apetito es fácil de manejar, se pueden dar después de las comidas. El insomnio, pues no se recomienda administrarlo después de los 3 años. También se ha asociado, de las 3 pm, perdón, también se ha asociado con resequedad de la boca y con náuseas, pero para esto se recomienda mantener una buena hidratación. Y hay algunos efectos que también han sido como discutidos. Lo primero es el mayor consumo de sustancias de abuso. Acá les traigo este metaanálisis que se publicó en JAMA en el 2013, en el cual indican que el uso de estimulantes no aumenta el riesgo posterior de consumo de sustancias de abuso. La mayor probabilidad de eventos cardiovasculares, acá también les traigo este metaanálisis del 2018, en el cual encontraron que no había una relación entre el uso de estimulantes y la muerte súbita, arritmias, stroke o infarto agudo del miocardio. Y finalmente, el más controvertido, que es la reducción de la talla final en 2.5 centímetros. Eso es lo que dicen la mayoría de autores. Para la parte de la talla, quería mostrarles estos estudios. Este es el MTA, es el más referenciado por la mayoría de autores en sus revisiones. En el MTA se vio que había una reducción promedio en 2 centímetros, con una diferencia de 0.5 en el Z-score. En la gráfica de la derecha, acá les puedo mostrar que según si el paciente recibía la medicación de forma consistente, o si era inconsistente, o si era nuevamente medicado, o si no estaba medicado, vemos cómo se comporta el Z-score en el tiempo de seguimiento, que fue hasta 36 semanas. Y acá también les quiero decir que en el 2017 se hizo una nueva publicación con seguimiento a niños de este mismo estudio, que era del 2007, es decir, 10 años después, haciendo como seguimiento a los niños con los que contaban datos, y vieron que la diferencia 10 años después, cuando volvieron a evaluar la talla, en la talla final la diferencia era de menos 1.29, más o menos 0.55 centímetros. Este fue un metaanálisis con revisión sistemática que se publicó el año pasado. Acá ellos incluyeron todos los estudios hasta diciembre del 2018, incluyeron 18 estudios y encontraron que había una reducción aproximada de 1.39 centímetros. Acá les puedo mostrar en esta gráfica lo que tenemos, que básicamente la diferencia media cuando se comparaba el recibir con el no recibir metilfenidato era estadísticamente significativa en 0.27 cuando hablaban específicamente del Z-score. Pero ese Z-score se reflejaba en una reducción aproximada de 1.39 centímetros, cuando era en monoterapia 1.25 centímetros, cuando llevaba 2 años de su uso 1.65 centímetros, y ellos también evaluaron en algunos estudios de los que incluyeron en el metaanálisis cuál era como tal el impacto, y indicaban que a pesar de que sí había una reducción pues en la talla, esto no generaba pues como impacto clínico para el paciente. Continuando con el metilfenidato, entonces, la idea es que se debe iniciar con dosis bajas y según respuesta se debe ir titulando cada 3 a 7 días hasta tener una respuesta eficaz. La guía de la Federación Mundial recomienda titular dosis según la escala SNAP 4.
Hay tratamientos intensivos versus menos intensivos. Cuando hablo de menos intensivos me refiero a descansar en fines de semana o a suspender en vacaciones. Hay contraindicaciones importantes, dentro de ellas la sensibilidad al medicamento, la enfermedad cardiovascular, arritmia severa o hipertensión moderada severa, que a pesar pues, de lo que les acabo de mostrar con los efectos adversos, continúan siendo pues, contraindicaciones para su uso, el hipertiroidismo, la ansiedad, los estados de agitación, el tener glaucoma de ángulo cerrado, el síndrome de la Tourette o el uso de inhibidores de monoaminoxidasa. Y a la derecha les coloco una tabla en la cual la pueden encontrar en el libro. En esta tabla les coloco las presentaciones más frecuentes con las que nosotros contamos y cómo se debería hacer el uso del medicamento. Es importante que el metilfenidato no se relaciona, la dosis no tiene una relación con el peso, a diferencia de la atomoxetina. Entonces, cuando evalúen la tabla, pues no esperen encontrar kilo día, porque realmente la mayoría empezamos con 5 y vamos titulando dosis. Continuando con los no estimulantes, tenemos la atomoxetina, las formulaciones de liberación prolongada de guanfacina y clonidina. Las guías NICE y la Academia Americana de Pediatría lo consideran como una segunda línea para el manejo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La guía de la Federación Mundial indica que debe considerarse como una primera línea si existe historia o antecedente de uso inadecuado de sustancias, si hay presencia de tics, si hay ansiedad o si existe una fuerte preferencia familiar de evitar el uso de estimulantes. Entonces, en aras del tiempo, hablemos de la atomoxetina. La atomoxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina que tiene una alta especificidad por el transportador presináptico de este neurotransmisor y, como les decía, su dosis es basada en el peso. Acá es importante tener en cuenta los efectos adversos, ¿cierto? Recordemos que estos son medicamentos que tienen una alta interrupción por parte de los padres y de los pacientes, y por ello siempre es hacer una mención importante de los efectos adversos. Se asocia con pérdida del apetito, náuseas, vómito, dispepsia, dolor abdominal, mareos, irritabilidad, fatiga y sedación. De hecho, acá tenemos el black box que nos indica que debe haber un monitoreo específico de conductas y de pensamientos suicidas cuando hablemos de, pues cuando pensemos utilizar atomoxetina. Es raro, pero puede producir un daño hepático, y hay que hacer una aclaración importante, y es que la atomoxetina se ha asociado con eventos cardiovasculares serios, y por eso es que las guías recomiendan hacer historias clínicas completas, evaluar factores de riesgo y de hecho realizar un electrocardiograma previo a su inicio. En la tabla de la derecha, nuevamente la encontrarán en el libro, tenemos las presentaciones más frecuentes que podemos encontrar. Acá, como les decía, la dosis sí va a ser por peso y la idea es iniciar con 0.5 miligramos por kilo una vez al día durante una semana, con incrementos posteriores según evolución. En la parte de seguimiento se recomienda establecer un sistema para monitorizar la evolución y la respuesta al tratamiento. Entonces, inicialmente deberíamos hacer seguimientos mensuales. Los seguimientos semestrales se podrían hacer una vez se logren metas funcionales y de comportamiento. Y cuando miramos la duración promedio del tratamiento, realmente en la mayoría se ha hablado alrededor de 136 días, pero recordemos que esto es muy individualizado, es muy según la respuesta del paciente y cómo a este le vaya con el medicamento. Como les decía, es importante saber que hay una tasa muy alta de interrupciones entre los 15 y los 21 años, y por ello es que es una edad en la que deberíamos prestar especial atención. Con respecto al pronóstico, 15% de los pacientes van a persistir con criterios diagnósticos completos en la edad adulta. Eso es importante saberlo, porque probablemente el seguimiento no va a terminar cuando terminemos las consultas con pediatría. 40 a 60% se van a clasificar como remitentes parciales. La tasa de mortalidad es significativamente mayor. Es importante tener en cuenta que estos pacientes van a tener muertes tempranas por violencia, agresión, accidentes de tránsito, abuso de sustancias, criminalidad y tendencia suicida. Para concluir, es una afección prevalente con una carga sustancial para el individuo, la familia